Hola chicos, vamos a hablar un poco sobre cómo reprobar este curso. Y vamos a hablar sobre eso porque pasar es realmente fácil. La manera fácil de reprobar este curso es siguiendo estos 4 pasos, o alguno en realidad de estos 4 pasos. El primero es no estar preparado para el curso. Si no cuentas con los conocimientos previos, realmente te va a ser muy sencillo reprobar. Segundo es no entrar a la plataforma. El no entrar a la plataforma es como no ir al salón de clases. Entonces, por más que intentes ponerte al corriente, eventualmente eso te va a rebasar y ya no podrás pasar. Será relativamente sencillo reprobar sin eso. Después, otra manera de reprobar es no hacer las actividades. Las actividades son las cosas que se te van a evaluar. Entonces, claramente, si no las haces, pues reprobarás. Y por último, no preguntar cuando tienes dudas. Las dudas se propagan. Entonces, si no preguntas en el momento que tienes dudas, esas dudas generarán más dudas y más grandes hasta que eventualmente sea insostenible y repruebes. La manera difícil de reprobar este curso es, bueno, si estás preparado para el curso, entras a la plataforma, haces todas las actividades, preguntas cuando tienes dudas y aún así reprobar el curso. Y entonces, si lo que buscas es reprobar, te sugiero que lo hagas de la manera más sencilla. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo si hago todo voy a reprobar? Y eso en general será por malos hábitos en nuestra manera de estudiar y de aprender. Uno de esos malos hábitos, por ejemplo, es memorizar sin entender el procedimiento. Consideremos este ejemplito. Tenemos la ecuación x cuadrada menos x menos 6 igual a 10 y tú eres muy bueno para factorizar. Te sabes el procedimiento para factorizar de manera increíble, lo haces rápido y lo haces bien. Y entonces dices, bueno, factorizo esta ecuación y me queda que esto es x menos 3 por x más 2. Entonces de aquí podemos concluir que x es igual a menos 3, que x es igual a 2 y eso está mal. ¿Sí? Y si no entiendes por qué estás mal en este procedimiento, tal vez no deberías usarlo. ¿Sí? Ahí hay algo que está mal. Y estoy seguro que tal vez no te diste cuenta mientras lo decía, pero ahora regresando ya te estás dando cuenta. Otro mal hábito que tenemos los estudiantes es seguir los ejemplos. ¿Sí? Muchos profesores damos ejemplos de cómo resolver un problema y luego los dejamos de tarea o de ejercicios resolver problemas parecidos a los del ejemplo, ¿sí? Y esto da la impresión de que los problemas pueden resolverse siempre siguiendo algún ejemplo. Pero no es posible dar en clase ejemplos de todas las cosas que podrían pasar, ¿sí? Y entonces siempre, eventualmente, te vas a encontrar con problemas para los cuales no has visto un ejemplo, ¿sí? Y entonces no vas a poder resolverlos porque no vas a tener un ejemplo al cual seguir. Por eso es importante más bien enfocarse en el razonamiento que hay detrás del ejemplo y no en los detalles específicos del ejemplo. Otro mal hábito que tenemos es hacer las cosas mentalmente. Particularmente este es un hábito en las matemáticas que es muy marcado. Muchos estudiantes y profesores practicamos y usamos nuestros conocimientos pensando. ¿Sí? ¿Cómo le haríamos para resolver un cierto problema? ¿Cómo demostraríamos un teorema? ¿Sí? Pero siempre pensando. Y si bien esto es una excelente práctica, nos ayuda mucho, también tiene el problema de que es muy fácil convencerse a sí mismo de que sabes cómo resolver el problema cuando realmente no sabes. En el mundo imaginario uno se convence de que, sí, sé cómo resolver este problema, pero a la hora de intentarlo algo falla. Y esto es porque los problemas frecuentemente tienen complicaciones inesperadas o datos sutiles que no aparecen hasta que llegas ahí, hasta que te sientes y lo escribes. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando hacemos cosas, particularmente en matemáticas, escribamos todo. Ahora bien, si tu objetivo no es reprobar,
Te voy a dar 4 eslogans que te pueden ayudar bastante a aprobar el curso. El primer eslogan es: el papel es barato, pero entender no tiene precio. Sí. Pon todo por escrito. Y aunque mentalmente puedas y sin ningún problema, te puedes ahorrar un montón de pasos y entiendes a la perfección, escribe todo paso a paso. Eso es realmente útil, particularmente cuando tienes que checar notas de hace un tiempo. Te ahorra mucho trabajo. Las definiciones lo son todo. Debes de aprenderte las definiciones y tienes que entender particularmente cuando algo es una definición, cuando es un teorema, cuando es una regla. Sí, de hecho es muy útil conocer cosas además de las definiciones, ¿no? Conocer teoremas, conocer otros resultados, proposiciones, corolarios. Pero si no te sabes las definiciones, es imposible que puedas hacer algo. No hay que hacerlo primero, hay que saberlo hacer. ¿Sí? Una vez que pasas la aritmética, la parte más sencilla de la aritmética, casi todo en las matemáticas es un montón de prueba y error. Y en general en las ciencias es un montón de prueba y error. Y algo que es importante destacar de esta metodología de prueba y error es que involucra tener un montón de errores. ¿Sí? Y esa es la manera en la que se aprende. Entonces no es importante que te salgan las cosas a la primera. Lo importante es que te salgan eventualmente. Por último, más vale analizar un poco. Lee bien y analiza el problema antes de empezar a intentar resolverlo. ¿Sí? Esto te ahorrará mucho tiempo. Tenemos la mala costumbre de leer por encima o de asumir cierto texto. Entonces es importante detenerse unos segundos y leer bien el problema, analizar qué es lo que se nos pide, qué es lo que tengo que hacer antes de empezar. ¿Sí? Esto te va a ahorrar muchos errores, muchos intentos y mucho tiempo.